तुम क्या कर रहे हो? ¿Qué haces? ¿Qué haces? आपको क्या पसंद है? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? मैं क्या कर सकता हूँ? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? तुम क्या खाना चाहते हो? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? आप क्या कह रहे हो? ¿Qué dices? ¿Qué dices? तुम क्या ढूंढ रहे हो? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? तुम क्या कहना चाहते हो? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? आप क्या तजवीज़ करते हैं? ¿Qué sugieres? ¿Qué sugieres? तुम क्या सोच रहे हो? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? तुम्हें क्या ज़रूरत है? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? क्या दिन है? ¿Qué día es? ¿Qué día es? क्या टाइम हुआ है? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? क्यों इतने संजीदा हो? ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio? क्यों इतने चुप हो? ¿Por qué tan callado? ¿Por qué tan callado? क्यों इतने उदास हो? ¿Por qué tan triste? ¿Por qué tan triste? क्यों इतना गुस्से में हो? ¿Por qué tan enojado? ¿Por qué tan enojado? क्यों इतना घबरा रहे हो? ¿Por qué tan nervioso? ¿Por qué tan nervioso? क्या आपके पास कोई ख्याल है, कोई आइडिया है? ¿Tienes una idea? ¿Tienes una idea? क्या? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con? ¿Quién? ¿Quién? ये कौन है? ¿Quién es? कौन है? ¿Quién es? किसका है? ¿De quién? किसका है? ¿De quién? क्यों? ¿Por qué? ¿Por qué? किसके लिए? ¿Para qué? ¿Para qué? कौन सा?
¿Cuál? ¿Cuál? कौन से हैं? ¿Cuáles? ¿Cuáles? कितना है? ¿Cuánto? ¿Cuánto? कितने हैं? ¿Cuántos? ¿Cuántos? कब? ¿Cuándo? ¿Cuándo? कैसे? ¿Cómo? ¿Cómo? कोई मसला है? ¿Algún problema? ¿Algún problema? ये क्या है? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? तुम क्या कर रहे हो? ¿Qué haces? ¿Qué haces? आपको क्या पसंद है? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? मैं क्या कर सकता हूँ? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? तुम क्या खाना चाहते हो? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? आप क्या कह रहे हो? ¿Qué dices? ¿Qué dices? तुम क्या ढूंढ रहे हो? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? तुम क्या कहना चाहते हो? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? आप क्या तजवीज़ करते हैं? ¿Qué sugieres? ¿Qué sugieres? तुम क्या सोच रहे हो? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? तुम्हें क्या ज़रूरत है? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? क्या दिन है? ¿Qué día es? ¿Qué día es? क्या टाइम हुआ है? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? क्यों इतने संजीदा हो? ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio? क्यों इतने चुप हो? ¿Por qué tan callado? ¿Por qué tan callado? क्यों इतने उदास हो? ¿Por qué tan triste?